Hoy vamos a meternos de lleno en una partida de ajedrez digital, que es fascinante. En una esquina del tablero tenemos a una aplicación bancaria súper conocida, y en la otra a toda una comunidad global de gente apasionada por la tecnología. Esta es, ni más ni menos, la historia de una batalla por el control de nuestro propio teléfono. A ver, imaginaos la situación. Un día cualquiera vas a abrir la app del banco para ver el saldo, lo típico, y ¡zas! Bloqueo total. La aplicación, así por las buenas, ha decidido que no le mola cómo tienes configurado tu móvil y ¡hala! Te deja sin acceso a tu propio dinero. Pues ese es el meollo, es la cuestión que vamos a desgranar hoy. Claro, para entender bien toda esta movida primero tenemos que ir al origen, ¿no? A la raíz de todo. Y al final todo se resume en una idea muy básica, la libertad. La libertad de poder trastear, de experimentar y de tener el control total sobre un cacharro que es tuyo. Y aquí la palabra clave, la que lo empieza todo, es rutear. Vamos a ver, para que se entienda fácil. Pensemos que es como tener la llave maestra de un edificio. Cuando compras el móvil de fábrica te dan la llave de tu piso, y ya. Pero al rutearlo, de repente tienes la llave que abre todas las puertas, las de los vecinos, el sótano, la azotea. Tienes acceso a absolutamente todos los rincones del sistema operativo. Y claro, la pregunta es, ¿y para qué narices quiere alguien esa llave maestra? Pues bueno, hay un montón de razones. Hay quien quiere quitarse de en medio todas esas aplicaciones basura que te mete el fabricante y que no puedes borrar. Otros quieren instalar versiones de Android súper limpias, más rápidas o simplemente, hacer que la batería dure un poco más. Al final, es el clásico choque de trenes, la libertad de la gente para hacer lo que le dé la gana con su cacharro contra la seguridad que imponen las empresas. Vale, y es justo aquí donde la historia se pone interesante de verdad. Ya tenemos el contexto, así que vamos a viajar al momento exacto en que Revolut movió ficha y se lió parda. Nos plantamos en febrero de 2025. De repente, Revolut saca una actualización de su app con un sistema de seguridad, súper agresivo. Y de un día para otro, miles y miles de personas en todo el mundo se encuentran con que no pueden entrar a sus cuentas. Se acabó. Ha empezado la guerra. Como era de esperar, la gente no se quedó quieta. En foros como XDA Developers, que es un hervidero de gente que controla de esto, la comunidad se puso las pilas enseguida. Fijaos en esta cita de un usuario, Arsium. Captura a la perfección esa frustración del principio, pero ojo, también esa chispita de colaboración que estaba a punto de explotar. En su pregunta ya había una pista, y la comunidad se puso a tirar del hilo. Pues eso, la comunidad no se iba a quedar de brazos cruzados, ni mucho menos. Casi al instante empezaron a llover ideas, las primeras estrategias para saltarse las nuevas defensas de Revolut. Fue una auténtica explosión de ingenio colectivo. Y el primer campeón, el primer héroe de esta historia, fue una herramienta que se llama Magisk Alpha. Pero lo más curioso de todo es que la solución no era solo usar este programa y ya está. ¿Qué va? Era una combinación, un cóctel súper específico. Una versión muy concreta de Magisk, la 28101, y además 2 módulos más, con una receta de cocina secreta que empezó a correr como la pólvora por los foros. Pero claro, ya se sabe cómo va esto del gato y el ratón. La alegría dura poco en casa del pobre. Revolut no tardó nada en mover ficha otra vez, actualizó sus sistemas y adiós a la receta secreta. Dejó de funcionar. Así que a la comunidad le tocó volver a empezar de cero. Con el primer método KO, la comunidad necesitaba armas nuevas, y como suele pasar, de la necesidad surge el ingenio. Aparecieron en escena 2 nuevos contendientes muy potentes que llegaron para cambiar las reglas del juego por completo. Y aquí es donde vemos un giro de guión total en la estrategia. Magisk Alpha, el campeón destronado, era de código cerrado, o sea, una caja negra, nadie sabía cómo funcionaba por dentro. Pero las herramientas nuevas, Apache y Kernel SU, eran de código abierto. ¿Y qué significa esto? Pues que toda la comunidad podía ver sus tripas, entender cómo funcionaban, modificarlas, saber por qué eran mejores. La transparencia, de repente, se convirtió en su mejor arma. Y ojo, porque no eran iguales, sus diferencias eran súper importantes. Apache, por un lado, lo que hacía era poner un parche al sistema Android, pero Kernel SU iba mucho más allá, se metía directamente en el corazón del sistema operativo, en el kernel. Esto, por lo general, la hacía más estable y convertía a las dos en definitiva en opciones muchísimo más potentes que lo que había antes. Así que con estas nuevas herramientas tan potentes sobre la mesa, la comunidad se puso a experimentar a tope. Y lo que descubrieron a continuación no fue solo otra solución técnica, fue, de verdad, un momento de genialidad pura y dura. Al principio, las soluciones que iban encontrando eran un lío tremendo, de verdad, súper complejas. Había que seguir un montón de pasos, necesitabas saber bastante de informática. Era casi como una coreografía digital. Instala esto, luego instala lo otro, ahora edita este archivo. Un auténtico laberinto, vamos.
Pero justo cuando parecía que la cosa se estaba complicando hasta el infinito, la comunidad dio con algo que lo cambió absolutamente todo. Porque a veces sabéis qué pasa, que la solución más brillante es también la más sencilla, la que tienes delante de las narices. Y la respuesta era así de simple, y al mismo tiempo iba contra toda lógica. No se trataba de añadir más y más capas para esconderse, sino todo lo contrario, de quitar una. Este es el momento eureka. La comunidad se dio cuenta de que el sistema de Revolut, que parecía súper sofisticado, en realidad no estaba buscando las modificaciones internas del sistema, no. Estaba buscando algo mucho más tonto, la propia aplicación que se usa para gestionar el root, como la app de kernel SU. La analogía es perfecta. Es como si un guardia de seguridad, en vez de buscar la pistola, se dedicara a buscar solo la funda. Y esta cita de otro usuario, Kik, lo clava. Resume perfectamente esa sensación de sorpresa, de alivio, de milagro. Encontrar una solución tan simple después de semanas de volverse locos con métodos súper complicados. La jugada era maestra. Una vez tenías todo configurado, simplemente desinstalabas la aplicación de gestión y listo. Revolut ya no veía la funda de la pistola. Así que, al final, el manual con la estrategia ganadora quedó bastante claro. Primero, usar las herramientas nuevas, Apache o Kernel SU. Segundo, y este es el truco del armendruco, desinstalar la app de gestión una vez que has terminado. Y para las versiones más nuevas de Android, la solución era todavía más elegante. En lugar de desinstalar, metías la app en un espacio privado o un perfil de trabajo, y así se hacía invisible para Revolut. Genial. Toda esta historia, que es una pasada de ingenio y de no rendirse nunca, nos lleva a una última reflexión. Porque este conflicto, está muy lejos de haber terminado. Fijaos, en apenas 4 meses, la cosa escaló a una velocidad de vértigo. Empezó con el bloqueo de Revolut, luego el primer método que funcionó, y dejó de funcionar. Después llegaron las nuevas herramientas, y finalmente el descubrimiento de ese truco tan brillante. Lo que vemos aquí es básicamente una carrera armamentística digital, pero a cámara rápida. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, que es la pregunta del millón. Por un lado, tienes a las empresas diciendo que necesitan estas medidas por seguridad, y tiene su lógica. Pero por otro, tienes a la gente reclamando su derecho a controlar unos aparatos por los que han pagado un dineral. Esta batalla entre Revolut y su comunidad es solo un pequeño capítulo de un debate enorme, mucho más grande, sobre qué significa ser dueño de algo en el mundo digital. Un debate sobre libertad y control que, tiene cuerda para rato.